Entonces, como les mencionaba, el panel es un programa que realiza simulaciones ya en periodo extendido a través de una cierta cantidad de iteraciones del comportamiento hidráulico, ¿ya? Y de la calidad del agua en redes de distribución a presión, ¿ya? Es un software bastante completo, tiene bastantes variables. Nosotros lo vamos a revisar más que nada en los aspectos en que nos serviría más para las memorias de cálculo de tuberías. Normalmente lo que se pide en una red pública, ¿ya? Como normalmente son redes malladas, normalmente, se pide el uso del software, el panel, que está validado para todas las sanitarias, en realidad es un software reconocido. O bien existe la posibilidad de entregar una planilla Excel de cálculo con los resultados. No hay problema. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Obviamente, el software tiene menos probabilidades de error, a no ser que nosotros ingresemos más los datos. Por lo tanto, lo que normalmente nosotros nos van a solicitar en el cálculo hidráulico va a ser la presión, ¿ya? La presión es disponible, las velocidades con las que circula la red y los caudales. Aunque mucho más completo, puede llegar incluso a dimensionar bombas, si es que uno le coloca los datos de la bomba y la curva de servicio. Puede calcular golpe de ariete, puede calcular la calidad del agua, como se indica ahí, según las concentraciones que pueda llegar a tener. Pero solamente en las revisiones de proyectos se solicita presión, velocidad y caudal. La metodología utilizada por el software ya calcula los caudales en las tuberías y alturas piezométricas en los nudos, bajo la consideración de conservación de masa y energía. Acá en este link pueden descargar el archivo e instalarlo en el PC. Tiene mucho icono el software, ¿ya? Pero vamos a repasar lo más importante para saber cuáles son los puntos que tienen que ir llenando y los que tienen que tener en consideración con respecto al software en sí. Por ejemplo, este icono que aparece ahí, que significa embalse o reservorio, se caracteriza por tener capacidad infinita. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad siempre se está llenando a pesar que se está sacando un caudal. Por lo tanto, el nivel de agua y el volumen de agua es siempre constante. Asimismo, su cuota piezométrica se mantiene constante a través del tiempo de simulación, permitiendo tener una energía constante en todo el periodo de análisis, ¿ya? Por lo tanto, normalmente, cuando uno inicia una red y se va a conectar a una matriz existente para hacer un loteo, por ejemplo, uno coloca el embalse o reservorio como el punto inicial de la modelación, ¿ya? Puede ser, por ejemplo, un medidor de agua, o puede ser simplemente el punto de conexión a la matriz. Si esta es la matriz de agua, este es el punto de conexión y esta es mi tubería nueva que voy a conectar. Tubería nueva. Entonces, para iniciar mi modelación de lo proyectado desde aquí hacia adelante, puedo colocar acá un reservorio, por ejemplo. Ustedes lo pueden identificar. Es decir, estos datos son editables.
le pueden colocar un nombre, por ejemplo, le pueden colocar medidor o matriz, etcétera. Acá. Matriz. La altura. ¿Ya? La altura, como lo dice la definición, es la altura, cota o nivel isométrico que tiene el embalse. Para el caso del Sistema Internacional de Unidades, requiere la altura total en metros. Por ejemplo, si el embalse se encuentra a 100 metros de altura con respecto al terreno, que tiene una cota topográfica de 25 metros sobre el nivel del mar, la altura total para el embalse debe ir amarrada a la cota topográfica del terreno. Para este caso sería entonces 125 metros sobre el nivel del mar. Y esa cota o altura total tiene que ir ahí. Ese es el punto o dato que se tiene que llenar, el que está indicado por la flechita. Conexiones o nudos son elementos físicos utilizados para unir las tuberías. Entonces, normalmente uno va a empezar el EPANET, va a colocar el reservorio y después va a colocar los nodos. Esas son las conexiones para unir la tubería. Los nudos o uniones sirven también como punto hidráulico de extracción o inyección de agua en la red. Es decir, son estos nodos a los que se le indica el caudal que estoy distribuyendo. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si aquí tengo varias casas o varios terrenos, este nodo, aplicando el criterio más o menos de una buena distribución en porcentaje de los lotes, ese nodo tomaría esos tres terrenos. Por lo tanto, ese caudal sería asociado a esos tres terrenos. Este nodo acá estaría tomando 3, 4, 5, 6, 7, 8 terrenos. Y esto lo estaría tomando 3. Entonces acá se colocaría el caudal asociado a esos 8 terrenos, por ejemplo. Y eso corresponde a estos valores de acá. A la demanda base. Y también se le tiene que indicar la cuota. La demanda base ya hace referencia a los nudos que tienen asignado un consumo en la red. ¿Qué es lo que vimos acá, por ejemplo, la demanda base para este nudo? Digamos que este es 1, que este es el nudo 2. La demanda base es con referencia a estos 8 sitios. Y la demanda base del nodo 2 corresponde a el resto de sitios, que son 3. Entonces, las conexiones funcionan como accesorios de unión si la conexión no posee demanda. Puede ser que en realidad yo pueda tener un nodo acá que sirve para llevar un ramal hacia otro costado y no lo esté considerando con ningún sitio. ¿Ya? También puede suceder y simplemente va a servir de conexión. Y la cota, ¿ya? Este es el valor que se debe introducir de la cota topográfica del terreno. Y normalmente corresponde a lo que se entrega en las curvas de nivel de un plano topográfico. Por ejemplo, si el trazado de la red se realiza en una ciudad como Bogotá, las cotas del terreno deben estar entre los 2.400 y los 2.600 metros sobre el nivel del mar. Entonces la cota corresponde a eso. Entonces normalmente las cotas va a pertenecer exactamente al plano topográfico o a la curva de nivel.
Y la altura total va a corresponder a la cota más la presión, disponible en metros también. Por eso si la cota, por ejemplo, decía que era 25 metros sobre el nivel del mar, y el estanque está elevado a 100 metros, la suma de ambos era 125. Esa va a ser en realidad la diferencia. Tuberías son elementos físicos utilizados para unir, acá es nodos o nudos y conexiones, ya lo voy a corregir acá, para unir nudos. Los nudos o uniones sirven también como punto hidráulico de extracción e inyección de agua. Entonces al final, simplemente recordemos que tenemos el punto de agua, el gato. Ya, sigámonos. El punto de abastecimiento matriz y este es el punto de conexión, ¿ya? Y entonces la tubería es la que sirve para unir estos dos puntos. Normalmente no se le entregan mayor cantidad de datos que solamente lo necesario indicado con la flecha. Por ejemplo, la identificación, como le quiero llamar. Por ejemplo, podría colocarle, y por ejemplo, si este es el punto 0 y este es el punto 1, la podría aquí simbolizar como ID 01, por ejemplo. La longitud, ya, tengo que colocar la longitud según el sistema que vamos a trabajar. El diámetro interior de la tubería, la rugosidad, 150 porque vamos a trabajar con Hazen-Williams. Y con esos datos ya puede funcionar el sistema. Ojo que en el software, este es un pantallazo de lo que muestra el software. Si se fijan aquí van apareciendo todos los elementos, ¿ya? El nodo, el embalse, la tubería, la bomba, la válvula, etcétera, el reservorio. Entonces aquí aparece la longitud. La longitud tiene que estar desactivada, ¿ya? Porque normalmente lo que vamos a hacer es pasar una imagen del proyecto que seguramente vamos a tener en AutoCAD. Y la imagen que vamos a tener en AutoCAD la vamos a dibujar por encima para conectarlo a través de nodos y tuberías. Por lo tanto, siempre tiene que estar desactivado. Depósito. Su principal característica es la limitación en la producción de agua. Es decir, no es como el embalse que tenía flujo continuo, era infinito su abastecimiento, no bajaba la altura de agua y siempre contaba con la misma presión. Y nunca se acababa el agua de acá. Sí. Por lo tanto, este tipo de elementos nosotros no lo vamos a utilizar dentro de la modelación. Pero, para que lo tengan claro, por ejemplo, necesita tener como información de relleno el nivel inicial, que establece el nivel piezométrico dentro del estanque con el cual se desea comenzar la simulación del modelo. Es decir, digamos que este es un estanque y tiene el nivel de superficie acá, de agua. Y esa superficie, digamos que son los 10 metros, por ejemplo. Ese es inicial. Y se debe tener en cuenta que el valor del nivel inicial toma como cero el fondo o solera el depósito, que este es el cero. Además,
el nivel inicial debe ser un valor comprendido entre el nivel máximo y mínimo expresado en metros. El diámetro del reservorio. Se debe introducir el diámetro del tanque. ¿Ya? Acá. ¿Cuál es el diámetro que va a tener? Porque normalmente son circulares, en caso de ser cilíndrico. Si el tanque que se necesita es de sección cilíndrica, basta con introducir el diámetro real del tanque. La cota. Se debe introducir el valor del nivel de fondo o solera del depósito o tanque. Entonces el fondo solera se coloca entonces en metros sobre el nivel del mar como cota. Bomba son elementos físicos también para suministrar energía al fluido con el fin de desplazarlo de un punto 1 a un punto 2. Punto 1 a un punto 2. Y se coloca la bomba entre medio. Con lo cual se vencen las pérdidas de energía presentes en el circuito y la diferencia de altura topográfica. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para poder introducir la bomba dentro de la simulación? Es la curva característica. Y se designa con un número porque en realidad se identifica la curva como uno quiere llamarla, por si tiene uno varias curvas de diferentes bombas. Entonces sirve para introducir la identificación o nombre de la curva suministrada por el fabricante para simular la bomba que se desea con relación al caudal y a la altura dinámica. Entonces yo puedo tener curva 1, 2, 3, 4 y va a depender de el tipo de bomba y su caudal versus presión. Y los datos del catálogo de la ficha, uno va llenando el caudal y la altura que suministra a ese caudal, o el caudal que suministra a esa altura. Y se va a generar esta curva característica que es la que se identifica ahí. Entonces con eso después se corre la simulación y va a aparecer la curva del sistema, que es el gasto que va pasando a través de la cantidad de metros. En el panel, antes de comenzar, se tienen que verificar estos datos que tienen que ver con las propiedades y las opciones. La unidad del caudal tiene que ser en litros por segundo. Ya, litros por segundo. La ecuación que vamos a utilizar, la de Hazen-Williams. El peso específico se tiene que mantener 1, igual que la viscosidad relativa. Estos valores están por defecto, así que se mantiene las iteraciones. La precisión también, con 3 decimales está bien. Y el factor de demanda se mantiene en 1. Este factor de demanda es el que se va a variar porque va a depender si vamos a sacar el caudal máximo diario o el caudal máximo horario. Y con respecto a las opciones del plano, tenemos los nudos, donde podemos editar, los nudos, las líneas, los rótulos, que son los mensajes o las letras de cada uno de los elementos. Por ejemplo, acá uno puede hacer aparecer el nombre o identificación del nodo, nombre de identificación de la bomba, nombre de identificación de la tubería, etc. Entonces todo eso es el rótulo. También pueden aparecer las etiquetas, que van a ser las propiedades ya de cada elemento. Pueden aparecer las flechas de caudal, etc. Y el fondo corresponde al fondo de la pantalla, al color de la pantalla como uno quiere que se vea en el fondo.
que si se daban cuenta acá aparece con fondo blanco. Pero uno puede cambiar, existe una paleta de colores básica para irlo cambiando, colocarlo en negro, parecido al AutoCAD o algún otro color. Entonces aquí se van editando entonces las opciones. Y se van editando según estas unidades. Estas son las unidades que maneja el software. Para las tuberías, por ejemplo, la longitud en metros, el diámetro en milímetros, la rugosidad, por ejemplo, para Hazen-Williams, hay que consultar los coeficientes y nosotros dijimos que era 150, lo vimos en un punto. El caudal, litros segundo, la velocidad, metros segundo, la pérdida unitaria la expresa en metros partido por kilómetro, por si acaso, es el J. Factor de fricción, la velocidad de reacción, esto es con respecto a las concentraciones que se puedan generar o diluir dentro del agua. Por ejemplo, si vamos a clorar el agua y le vamos a adicionar cloro, eso corresponde entonces a la velocidad de reacción que se le va a dar, al CT que se llama. El C es la concentración, mg litro, y el día corresponde al tiempo. La cota en metros también. La calidad corresponde a la concentración. Y los nudos, con su cuota en metros, la demanda va a ser litros por segundo, la altura en metros, la presión en metros, y lo mismo que lo anterior. ¿Ya? Entonces con esos elementos nosotros podemos empezar a modelar y generar la modelación en el panel. Les voy a dejar ahora en las publicaciones esta diapositiva y les voy a dejar unos documentos ya para que lo puedan leer con respecto al software. También les voy a solicitar, les voy a dejar el link también para que descarguen el software para que el sábado comencemos de inmediato a generar la modelación, ¿ya? Sí, AutoCAD, no vamos a ocupar AutoCAD. Yo les voy a enseñar cómo pueden tomar un dibujo AutoCAD y pasarlo al EPANET. Así que les voy a enviar también la imagen para que después la podamos pegar y la idea es que vayamos avanzando todos al mismo tiempo, ¿ya? Para ir haciendo un ejercicio. Vamos a modelar un loteo. Y eso ojalá lo podamos hacer en una sola clase. Así que ahora les subo todos los antecedentes, chiquillos, y ojalá le puedan echar una leída, a la bibliografía que les voy a subir del EPANET, ¿ya? ¿Dudas, consultas hasta acá? Por mi parte no, profe. Ya, porfa, descarguen el software ya para que lleguen todos con el software instalado el sábado. Porfa, porque así empezamos al tiro. Así que eso sería, chicos, quedan liberados. Yo les voy a subir ahora todos los documentos. Nos Listo, profe, veremos el muchas sábado para el software. Que esté muy bien. Chau, chau. Chao, profe, gracias. Cuídense.